11:27 de la mañana en este día soleado en la ciudad de La Plata, hay que decirlo. Hermoso día soleado, Estamos exactamente. viendo la primavera ya, no tanta lluvia, ya más bien acercándonos al verano. ¿Mañana? ¿Llueve mañana? Llueve mañana, ¿no? No. Todo lo que dije ya no tiene ningún tipo de validez. Fue muy fugaz. Pero bueno, eso es la primavera, que llueva, que haya viento, que haya sol. Allí estaremos disfrutando Alergias. nuestra primavera. Hay muchas alergias, así es, se está polinizando la ciudad de La Plata, todas las ciudades de la República Argentina, todo el hemisferio sur que está en el periodo del equinoccio de la primavera hasta el 21 de diciembre. Mientras nosotros hoy, en un programa completamente cristiano, Sí. podemos decir completamente, Muy cristiano, sí. vamos a seguir profundizando en esta línea porque estamos con Mauri Piñeiro, obviamente, y en este caso, ya después de 2 capítulos sobre judaísmo, vamos a tener el primer capítulo sobre cristianismo. Exactamente. Bien lo decías, el cristianismo es hijo del judaísmo. Cristo, el fundador de la llamada religión cristiana, fue judío. Nació... ¿Cómo decía? Que lo dijiste el otro día. Cuando lo que utiliza la Iglesia Católica Ortodoxa en su cruz, que pone de Judea. Claro, en realidad eso de INRI, Sí, eso se lo ponen los romanos, claro. A tono de broma, muy Claro. pesada, que significa Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Claro. Jesus Nazarenus Rex Judae. Judea. Eso sería en latín, ¿no? Claro. A manera Pero de broma. la Iglesia Católica Ortodoxa lo pone. Lo pone, sí. De hecho, Claro. en algunas iglesias católicas he visto también. el INRI. Sí, Bien. sí. Muchos preguntan qué significa INRI, ¿no? Sí, Y, en toda la que yo iba estaba en Henry. y nadie se puso a analizar Claro, qué pero significa no en la eso. cruz. No, en la cruz. Sino en la cruz, verdad. que en la es máxima real. cruz. Claro, Sí, claro. sí. Pero no en la. ¿Cómo se llama? La crucecita. Es la misma, es la cruz. La Claro. misma. Del Rosario. La misma. En la del Rosario. Pero es más exactamente. chiquita, es lo mismo. Sí, sí, Simplificada, podemos decir. ¿No? Ah, vos decís porque no tiene a Cristo. No, porque tampoco, por ejemplo, la del catolicismo ortodoxo sí tiene la crucecita, tiene 2 cruces más. Claro, esa es la del cristianismo ortodoxo de Ortodoxo origen porque tiene griego, ¿no? claro, la de los brazos y también la del... De los pies, digamos. claro, Sí, es otro tipo de cruz que para ellos es la verdadera cruz. claro. Es así como han crucificado a Cristo los romanos supuestamente en el año 33. ¿Y dónde decía INRI? INRI, arriba, Arriba. sobre la cabeza, en la Claro. corona de espinas, Bien. porque Le vamos a mostrar a Goyo una foto, así se da cuenta. le hacían broma a los romanos, los soldados romanos. Perfecto. Le decían, ¿y ahora dónde está tu Mesías? A ver, rey de los judíos, bajate de la cruz, a ver si podés salvarte. ¿Dónde está tu Dios para salvarte? Bueno, un montón de bromas y cosas malas que le decían los soldados romanos que se encargaron de la crucifixión. Sí. Y ustedes recuerdan la historia de Poncio Pilato, que se lavó las manos y entregó a Jesús al Sanedrín, ¿no? Que era una especie de consejo religioso judío de la época, cliente del Imperio Romano. Sí. Y la historia del cristianismo, ¿dónde arranca? ¿Con Jesús o con San Pablo? Yo acá tiro la primera polémica. Yo quiero volver antes. Sí, ¿En el Imperio Romano se practicaba religiones paganas o judaísmo? no, en el Imperio Romano se practicaban todo tipo de religiones. Todo tipo. El judaísmo era una de las tantas religiones que, imagínate que el Imperio Romano era desde el norte, Sí. ¿no? Desde Inglaterra hasta la Mesopotamia iraquí y todo el norte de África. Imagínate las cientos de religiones que se practicaban, no solo la oficial, que era la politeísta, donde Júpiter era la cabeza del panteón romano, sino otras religiones en el norte de África, en el Medio Oriente. Los romanos tenían esa costumbre de... No tenían problema con el sincretismo, adoptaban todos los dioses ellos. Claro. De hecho, el emperador se consideraba hijo de los dioses de cada región. O se declaraba dios a sí mismo de yo la también puedo región. ser un dios. Sí, lo mismo hizo Alejandro Magno cuando llegó a Egipto, se declaró Claro. este Muchachos, hijo. llegué yo. Ahora yo soy Claro. el dios de Arranca. Egipto. Y los romanos no tenían problema. Y el judaísmo era una de las tantas religiones. Pero dentro del judaísmo surgió una secta, ¿no? Que es la secta cristiana. Porque los romanos, cuando vieron que dentro del judaísmo surgió una rama que seguía las enseñanzas del rabí Yeshua, que en realidad el nombre de Jesús es Josué. Josué. Claro. ¿Sí? Josué es el famoso seguidor de Moisés. Sí. Ese que hizo ingresar a las 12 tribus de Israel a las tierras de Canaán, a las cuales conquistó según el Antiguo Testamento y según el libro de Josué. Porque Josué era un nombre muy popular dentro de la comunidad judía. Y el nombre de Jesús era Joshua ibn Yusuf.
¿no? Jesús, hijo de José, el carpintero, ¿no? Ese era el verdadero nombre donde se lo anotaban en los censos del Imperio Romano. Claro. De hecho, hay un censo de Siria que parece ser que se menciona un tal Joshua ibn Yusuf, y parece ser que puede ser que sea el Cristo que adoran los cristianos. ¿Dónde estamos acá? En Nazaret. Estamos en... ¿Dónde nació Jesús? En Belén. En Belén. ¿Sí? Belén está en Palestina, Sí. ¿no? De hecho, hoy Belén está ocupada por el sionismo israelí. El profeta Miqueas, del Antiguo Testamento, profetizó dónde van a ser el Mesías. Y dice así: y tú, Belén de Efratá, de ti van a ser aquel que va a salvar al pueblo de Israel. Y efectivamente, según los evangelios, sobre todo el de San Mateo, dice que Jesús nace en Belén. Sí. Después ellos se van a Nazaret, al norte de Palestina, ¿sí? A la zona de la Galilea. Por eso a Jesús se lo conoce como el Nazareno, el Galileo, Jesús de Nazaret, ¿no? Y en realidad su ministerio empieza, según siempre los textos sagrados del Nuevo Testamento, allá por el año 29, donde realiza su primer milagro en unas bodas, las bodas de Caná, donde convierte el agua en vino, bueno, y viva la Pepa. Viva la Pepa. Y después él se da cuenta que es el Mesías, el Hijo de Dios, cuando tenía en realidad 30 años, ¿sí? O sea que toda su vida, aunque ya de pequeño, ya tuvo un altercado con los sacerdotes del templo. Recuerden, hay un pasaje muy interesante donde Jesús pequeño habla con los rabinos, habla sobre Moisés, habla sobre la Torá y habla de cómo cumplir todas las leyes sagradas del judaísmo. Jesús fue circuncidado como cualquier judío de la época. Jesús hablaba de Yahvé, ¿no? Como el Dios de Israel. Jesús se creía que era parte de la descendencia de Abraham, de David, ¿sí? Él era parte de la tribu de Judá porque su mamá, la Virgen María, Mariam, ¿sí? Ibn Dahud, esto significa María, hija de la tribu de David, ¿no? Porque ella pertenece a la tribu donde nació David. Bueno, tiene toda una connotación mesiánica que ya viene del Antiguo Testamento. Recuerden que Jesús fue predicho en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Fue predicho hasta desde el Génesis. Sí. Y fue predicho por los 4 profetas mayores del judaísmo: Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel. Además de Miqueas, Sofonías, Amós y Ageo, que son otros profetas que predijeron al Mesías, ¿sí? Y Jesús, en el año 33, lamentablemente, es crucificado, según las tradiciones, y sus seguidores, los famosos 12 apóstoles, salvo uno, Judas Iscariote, que es el que lo traiciona, empiezan a predicar la palabra, y empiezan a decir ellos que ese rabino judío que estaba en contra del Imperio Romano, en realidad era el Mesías, pero no solo Mesías, sino Hijo de Dios. Y acá hay una ruptura con el judaísmo, porque el Mesías no es Hijo de Dios. El Mesías es un rey que va a venir a instalar la paz universal por mandato de Dios, pero no es el Hijo de Dios. ¿Y por qué ellos dicen que es el Hijo de Dios? Estos seguidores, apóstoles. Y acá viene el Imperio Romano y el sincretismo religioso. Sí. Recuerden, los emperadores romanos se creían dioses o hijos de dioses. Y estos seguidores de Jesús son gentiles. ¿Qué son los gentiles? Son judíos que tienen ciudadanía romana y están imbuidos de la cultura helínica y latina. Por ende, han leído mucho de mitología griega, romana, egipcia, donde incluso hay cultos egipcios, griegos y romanos, donde se habla de que los hijos de los dioses nacen de una virgen, un 25 de diciembre, están asociados al sol, pero tienen 12 seguidores. ¿Eso de antes? Sí, eso de antes, sí, ya los griegos y los egipcios creían en eso. Ah, ok. Entonces, que hay una lógica en adaptar a Jesús. Claro, no se lo inventaron, ¿no? No, Jesús existió. Digamos. A ver, tenemos un Jesús histórico y un Jesús religioso. Claro, Jesús histórico existió. Por supuesto que existió. Existió, pero tipo no es una cuestión de creer o no creer. Existió, literalmente fue un humano que existió. Como Sócrates, como cualquiera. Después, lo que hicieron con la figura de Jesús, que es Jesús religioso, tiene adaptaciones que tienen que ver, por ejemplo, con los contextos en los que cada apóstol estaba, o en los que cada comunidad, por ejemplo, escribió las cartas posteriores, claro, el o primer los concilio y demás. Cristiano que se conoce, y acá empieza la disputa, es el concilio de Jerusalén, en el año 50. Ahí San Pedro... Claro. O sea, toda gente que conoció a Jesús. Toda gente que conoció a Jesús, salvo uno. Saulo de Tarso. Bien. Este Saulo de Tarso era un judío que perseguía a cristianos. De hecho, el primer mártir cristiano se llama Esteban, y lo mató Saulo de Tarso. ¿Y qué hacía ahí? ¿Estaba infiltrado? No, Saulo de Tarso, cuenta la leyenda, tuvo un problema de ceguera misterioso
y en el interior de su mente le decía, ¿por qué me perseguís? Era Cristo que le decía, ¿por qué me perseguís? ¿Por qué me perseguís? ¿Por qué me perseguís? Saulo de Tarso, ciego. Todo esto contado en las cartas de San Pablo. ¿Ya había sido crucificado Jesús? Esto te estoy hablando ya en el año 38. ¿En el? 38. Jesús Okay, fue crucificado en el 33. Claro. 5 Y años Saulo de después. Tarso era un judío romanizado que perseguía a cristianos. Claro. De hecho, el primer mártir del mundo cristiano es Esteban, San Esteban. Sí. Lo mató Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso iba por San Pedro. Por eso San Pedro se va a Roma. Perdón, yo soy una persona que no tiene formación Perdón. Sí. de ningún tipo. Bueno, no tengo formación, no de cuestión religiosa. Claro, no, está bien, está bien. ¿Dónde fue la crucifixión? En Jerusalén, en el monte Gólgota. Bien. Sí, bien. sí. Y acá es importante entender, ahora volvemos al tema de Saulo de Tarso, digo, la crucifixión de las personas era un método de asesinato normal. era normal. Sí, en la antigüedad era normal. Mueren 2 personas con él. Sí, dos ladrones era el clásico para sentenciar a un inocente en el Imperio Romano. Ah, ok. Sí, era muy a propósito de eso. Ya lo hacían los asirios, lo hacían los babilonios, lo hacían los fenicios. Caía uno en la volteada, podemos Crucificar era muy común en el mundo antiguo, muy común. ¿Sabes cuántos fueron crucificados? Espartaco fue crucificado, Claro. el famoso líder esclavista. Bueno, pará, entonces Saulo de Tarso. Saulo de Tarso queda ciego Sí. y en su interior una voz le decía, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Hasta que, bueno, sus compañeros estaban preocupados. Saulo, ¿qué te pasa? Abre los ojos y dice, yo voy a seguir a Jesús. Se iluminó. Y se pone el nombre de Pablo. Y los judíos amigos, ¿cómo? Él es San Pablo, Él es San Pablo. Pablito. San Pablo nunca conoció a Jesús. el creador de Muy bien. la iglesia. Va al año 50, se encuentra Un chanta. Concilio de Jerusalén, ¿no? No logra encontrarse con Pedro, que San Pablo buscaba a Pedro no para matarlo, sino para pedir perdón. Pedro se fue a Roma. Y en el Concilio de Jerusalén, Pablo tira una cosa revolucionaria dentro de la secta judeo-cristiana originaria. Sillazos en el primer concilio. Bombazos. Bombazo, sí. No hay que circuncidarse para ser cristiano. Ah, bombazo, literalmente. Bombazo. Bombazo y Entonces, sillazos. Los primeros judíos cristianos, ¿cómo que no? Pero eso es parte de la ley, bla, bla, bla. Jesús fue circuncidado. No. Aquel que quiere ser cristiano no necesariamente se tiene que O sea, él circuncidar. habilitó ser cristiano es lo que tú quieras Sí. ser. Y además pueden comer cerdo, muchachos. No, bueno, flaco, pero Sí. para eso se te otra religión. Y entonces, ¿qué hace él? ¿Por qué dice esto? El cristianismo no es una religión nacional de Israel, es una religión proselitista universal. Entonces hay que ir al mundo Se lo romano. universaliza. Y en el mundo romano no les gusta mucho esto de la circuncisión, típica tradición oriental. Sí. Entonces San Pablo dijo, bueno, para evangelizar a una gran cantidad de gente, ¿qué dijo? No necesariamente, lo único que tienen que hacer es bautizarse. Pones un poquito de agua acá. Sí, saberse el Padre Nuestro Sí. y algo de la Virgen María y ya están cristianizados. No hay que circuncidarse, pueden comer carne de cerdo, así que todo fenómeno. Ahí ya son dos cosas que siguen sucediendo a día Por de eso hoy el cristianismo con es los judíos. paulino, por eso San Pablo es tan importante para el mundo cristiano católico. Y se encuentra en el año 68 con Pedro en Roma, bajo el Imperio Romano, estaba bajo Nerón, ¿sí? El famoso Nerón, que fue el primero en perseguir cristianos. Sí. Y acá el famoso encuentro que revive el mundo, que es Pedro y Pablo, se encuentran en Roma, por eso... Por eso la banda, digamos. Pero por eso, porque Claro. Pablo, maestro, por fin lo encuentro, usted es el que vio a Cristo, fue su seguidor, Cristo le dijo a usted sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Claro. Simón Pedro, ¿no? Pedro es el primer papa, digamos. Según el cristianismo católico apostólico romano, los Claro. cristianos ortodoxos dicen que no es el primer papa. Ok. Es Santiago, el hermano menor de Cristo. Ahí va. Pero bueno, no importa. Pedro y Pablo se encuentran en Roma, perseguidos por Nerón. Parece la banda. Sí, fuera de perdón. joda. Pedro y Pablo, ¿qué pasa con Nerón? ¿Qué hace? Basta de cristianos, esta secta de porquería que dicen que Cristo es Dios, en realidad Dios soy yo. Y Nerón era pagano. Nerón era el emperador. Claro, pero digamos, Pagano hasta las manos, ¿no? Sí. Tirano cruel, si los hay, quemó Sí. Roma, le echó Sí, la culpa sí. a los cristianos, envió a los cristianos a los leones. ¿Y qué hizo con San Pedro? Lo detiene, lo va a crucificar y San Pedro le pide un favor a los soldados romanos en el monte Vaticano, así Sí. se llamaba. ¿Puedo pedirles un favor? Los romanos, sí, ¿qué quiere, hombre? ¿Me pueden crucificar al revés? Al revés. Sí, nunca lo hicimos, pero bueno, vamos a intentarlo, le dice.
Y le pregunta a un soldado romano, ¿por qué? No quiero morir igual que mi maestro, que Cristo. Entonces crucificado al revés, y ahí está el Vaticano. Ahí, donde fue crucificado, según la tradición, Sí. está emplazado el actual Vaticano. ¿Sí? ¿Qué pasó con Pablo? También lo agarran a Pablo, ¿no? Y Pablo pide, por favor, no me crucifiquen, no quiero morir ni como Jesús ni como San Pedro. ¿Qué querés que hagamos con vos? Y córtame la cabeza. Ujú. Y los romanos le cortan la cabeza. Y el cráneo de San Pablo supuestamente está ahí en el Vaticano. Entonces, Eh, Pedro y Pablo son los próximos, fundadores. los fundadores del catolicismo apostólicos romanos. apostólico romano. Eso es lo loco, o sea, pues yo me acuerdo de tener discusiones con mi padre cuando yo iba a la iglesia, que me decía, no puede ser la iglesia romana, no puede, me dice, es una contradicción. Claro. Digamos, si quien mata a Cristo Claro. son literalmente Los romanos. los romanos. Pero ¿Cómo tiene- vas a ser parte de una institución que se autoproclama, y aparte que se autoproclama apostólica, Sí. que tiene que ver una tradición bastante más horizontal, Sí, sí, sí. pero que a la vez tiene una institución totalmente verticalista? Claro, pero bueno. Es contradictorio en sí mismo el concepto de iglesia católica Bueno, apostólica somos romana, pontífices, según mi padre. Pero es apostólica, ¿o no? Es apostólica porque murieron Hasta dos ahí apóstoles. claro, pero no es apostólica en los términos cristianos de lo que es ser un apóstol. ¿Qué es ser un Claro, apóstol? pero- Es como ser un militante. Habría una, les ok. recomiendo la película muy vieja, por cierto, Quo Vadis, Quo que vadis. significa ¿A ¿dónde dónde vas vas? en latín? Sí. Porque San Pedro huye de Roma, temor a que lo maten, y se le aparece Cristo otra vez y dice, Quo Vadis, ¿Dónde vas? ¿a dónde vas? No, volví a Roma. Y ahí está el argumento de por qué está en Roma la iglesia. Entonces Pedro no entiende por qué si Roma es Jerusalén en realidad, Claro, ¿no? O Belén en todo caso. No, es Roma. según la tradición cristiana de San Jerónimo, San Agustín, Sí. es porque Roma era el centro del universo, era el centro del imperio. Entonces empezá por ahí. Todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde hay que cristianizar para que esta religión nueva sea universal? En Roma. Entonces, por eso Roma va a ser el centro del cristianismo apostólico romano. Y después está el otro, Constantinopla. Constantinopla. Porque Constantino el Grande funda Constantinopla, la antigua Bizancio, Sí. y de la segunda Roma. Por eso la otra iglesia católica, apostólica, ortodoxa, Ortodoxa. greco-bizantina, Sí. se considera también centro del universo, porque Constantinopla era la segunda Roma. Pero no cayó hasta 1000 años después casi. Claro, en 1453 cayó, Claro. un 29 de mayo, los turcos otomanos toman Constantinopla y Pero destronan ¿cuándo el se imperio. funda la Iglesia Católica Ortodoxa? ¿Cuándo se funda? Sí. Ellos dicen que se fundan en el año 50 con el Concilio de Jerusalén. Ahí se separa. Ahí se separan, porque ellos, los cristianos orientales, se consideran los verdaderos cristianos. Sí. Son los que mantienen los rituales, porque el cristianismo oriental tiene rituales judíos. Por ejemplo, no comer pan, ellos comen pan ácimo, tienen ciertos rituales de leer la Torá, se dejan la barba larga, Sí, como con la los barba. rabinos, Sí. viste, hay toda una tradición del color negro. También no tienen el celibato. Exactamente, como el judaísmo. El ¿no? judaísmo tampoco. En cambio, la iglesia occidental tiene el celibato. Es posterior, ¿no? El Es muy celibato. posterior, de la Edad Media. Sí, se casaban los obispos de Roma, que son los papas de Roma, se casaban hasta que, bueno, hubo un decreto de San Gregorio Magno, que basta, no, el celibato por encima de todas las cosas. De hecho, ¿saben una cosa? La iglesia occidental y la ortodoxa, el aborto estaba, digamos, legalizado. ¿Y cómo se abortaba? No, se permitía que la mujer, Sí. digamos, después hubo un cambio debido a las guerras, ¿no? Las guerras medievales. Necesitaban cuestiones- Necesitaban nenes, natalidad digamos. y demografía. Si no, ¿quién paga la renta, no? ¿Quién trabaja Claro. la tierra? Entonces, había que ser seres humanos. Como le Entonces se sucedió a prohíbe la el aborto. Rumania post Segunda Guerra Mundial, Claro, que prohibió el aborto porque no tenía gente. exactamente. Sí. Así que bueno, el cristianismo tiene, y además el cristianismo se ha dividido en varias aristas. Tenemos el Una cristianismo, banda. pero cristianismo etíope, cristianismo asirio, cristianismo caldeo, cristianismo de Aramea, cristianismo, bueno, de Egipto, ¿no? Los coptos, los famosos coptos de Alejandría. Y después tenemos el cristianismo celta, que se practicó en Irlanda, que se practicó en Gran Bretaña, que tiene ciertos rituales celtas muy interesantes, que tienen que ver mucho con lo que comentaba acá la compañera con su testimonio místico. Y claro, hay los santos, por ejemplo, son de rituales celtas, germánicos, ¿sí? El árbol de Navidad es un ritual germano, sajón.
Y así el pan dulce, Claro. las garrapiñadas, los turrones, la comida. La caloría, mucha La caloría tiene que ver con que los celtas y los germanos comían y el ¿Cómo que chupi, Jesús no la comió sidra. Se cagaban de frío, si no. Y claro, la sidra, todo eso de que vamos a festejar y vamos a darnos la pera, bueno, es muy celta eso. Muy germánico y muy vikingo también, ¿eh? Sí, Muy vikingo que, bueno, los vikingos, los germanos y los celtas, cuando se cristianizaron, dijeron, está todo bien con Cristo, pero nuestras tradiciones las mantenemos. claro. Entonces la iglesia acepta mantener, y los santos fueron antiguos dioses, ¿no? Que, bueno, bajan a la categoría de santo. Está todo bien, pero el único Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un misterio eso, porque acá, y termino con esto, ¿es una religión monoteísta el cristianismo? Los judíos y los musulmanes dicen que no. Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, eso es politeísmo, eso no es monoteísmo. Ujú. Entonces, siempre hay una disputa teológica entre judíos y musulmanes. Acá se unen los judíos y los musulmanes. Porque los judíos y los musulmanes dicen que hay un solo Dios. Claro. En cambio, los cristianos, con esa. ¿Saben quién estableció eso? En el Concilio de Nicea del año 325, Constantino dijo: bueno, ¿cómo hago? ¿Constantino, el fundador de Constantinopla? No. Sí, Ah, el mismo, ok, el mismo, Constantino el Grande, que es santo para las dos iglesias. Bien. Su mamá, Santa Elena, es santa para las dos iglesias. Ella lo cristianizó a él. Dice, bueno, ¿cómo hago para que estos pueblos politeístas se me hagan cristianos? Ya está. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son tres dioses importantes. Y listo. En el Concilio de Nicea quedó esto que por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bien. Que eso es el rezo más importante del cristianismo de ambos lados, ¿eh? Así que bueno, esa es la historia así rápida del cristianismo. Sí. Yo tengo una cuestión con también los carnavales. ¿Dónde surgen? Los carnavales son de la época ya de Babilonia. Claro. Babilonia, ¿viste cómo la llama la Biblia? La ramera de Babilonia. Ok. Porque Bien. los judíos cuando van a Babilonia en el cautiverio que le hacen a Nabucodonosor II, allá por el 586 a.C., llegan los judíos y Babilonia era una joda. Era un carnaval, literalmente. Había, las prostitutas custodiaban el templo de Marduk, que era el dios de Babilonia. Sí. Y los carnavales de esa época, ya de la época antigua, la gente rica se vestía de pobre y los pobres se vestían de ricos. Era como una festichola popular Claro. aceptada. Era el año nuevo, el Akitu, el año nuevo de los babilonios. Bien. Y los judíos cuando vieron eso en su gueto, el carnaval fue asociado a, bueno, lo diabólico, Claro. lo pagano, la ramera babilónica. Por eso uno cuando está en Babilonia significa que está en Claro, cualquiera, claro, ¿no? claro. Después eso se trasladó En el al mundo, pecado. claro. Sí, porque vale todo. Vale ¿eh? todo. Había zoofilia, de todo, ¿eh? Claro, claro. En el año nuevo babilonio la pasaban, pero viste cuando en la famosa idea, che, se termina el mundo y ¿qué hacemos? Claro, sí. El Bueno, es famoso, eso. Sí, Es eso, la famosa Babilonia. famoso. Argentina si gana Milei. claro. Y perdón, ¿cuándo lo toma la religión católica al carnaval? Bueno, en el año 400 hay un concilio, el 451 para ser exacto, el concilio de Calcedonia. ¿Cada cuánto se dan los concilios? No, eso depende Cuando de pinta. Cuando eso pinta. sabes de qué depende de las crisis doctrinales que tiene la iglesia. Porque ¿Cuándo fue siempre el último, por ejemplo? el último concilio y el más importante, el de 1968, Concilio Vaticano, que reformó la iglesia y que este papa es hijo de ese concilio. Mira. ¿Sí? Vos fíjate que los concilios son muy importantes porque siempre los concilios marcan una reforma de la iglesia. Volviéndole a los carnavales. Sí, perdón, siempre te pregunto cosas y no te dejo terminar ninguna. Dijeron, che, los pueblos dicen que si no nos dejamos hacer la joda, no van a ser más cristianos. Y dejá lo que hagan Claro, carnaval. déjalo caer la joda. De hecho, ponerle una fecha. Sí. ¿No? Entonces, no compensaban la cuaresma de la Pascua Claro. con los carnavales, ¿no? Claro, ¿Cuándo claro. empiezan los carnavales? ¿Febrero? Y ahí empieza la cuaresma, cuando terminan. Sí, son 40 días. Entonces, ¿qué dijeron? Esto es puro sincretismo. Claro. Esto es, el cristianismo tiene una capacidad de mezclarse con religiones precristianas o paganas, como pasó con América, ¿no? El Día de los Muertos en México es una tradición prehispánica, ¿no? Claro. Que el cristianismo también adoptó. Si uno ve la película Coco, lo puede ver muy bien eso, ¿no? Lo mismo pasa con la Pachamama, la Virgencita de Guadalupe, la Virgencita Morena. ¿Cuántas virgencitas populares tenemos en América Latina, producto del sincretismo entre el cristianismo y las religiones de los pueblos originarios? El cristianismo tiene una capacidad de proselitismo universal y de mensaje universal muy grande que la hace la primera religión del mundo. ¿Saben cuántos cristianos hay en el mundo? Un número que no se escribe probablemente. 50% de la población, más o menos. Son 2.500 millones de Menos. Entonces. seres humanos que son cristianos. Menos.
2.000 millones son musulmanes, están ahí. Claro, 35-30 más o menos. Sí, Una sí, banda. sí. Sí, sí. Como el Y 1.000 30% millones del de padrón. hindúes, ¿eh? 1.000 millones de hindúes. Claro, y están todos ahí. encima. Están todos en la India, ¿no? Pero bueno, el cristianismo sigue siendo... 1.000 millones de hindúes. y la Porque India son 1.000 tiene millones 1.500 de millones de habitantes. Dios mío. Es el país más poblado del planeta, superó a China. Pero el cristianismo es la religión mayoritaria del planeta. Sí, El catolicismo sigue en primer puesto, sí. ¿no? En segundo lugar la iglesia ortodoxa. Y después vienen todos los cristianismos surgidos de la reforma protestante de Calvino, Lutero. ¿El Los evangelismo mormones. cómo anda en el ranking? está Y ahí. pasa que está fragmentado. Claro, hay tantos. No sabés la cantidad se calcula que hay como 500 iglesias protestantes que no aceptan al Papa, En ¿no? Estados Unidos hay casi una iglesia protestante por Sí, metro en cuadrado. Estados Unidos surgieron cristianismos nuevos como los testigos de Jehová y los mormones, por Claro. ejemplo, ¿no? Hasta ese nivel tiene el cristianismo de adaptarse. Pero bueno, el cristianismo tiene una Es capacidad... admirable, ¿eh? Como Es proceso admirable. histórico y social es Bueno, admirable el entonces, cristianismo. con el diario del lunes, Pedro y Pablo, bien. No, mal. ¿La hicieron bien? La hicieron bien. Ah, bueno, bien. Mal para la historia de la humanidad, Bueno. boludo. El cristianismo original era mucho mejor. Claro. Y Era era la- comunista, dijo. Era comunista. Era la multiplicación de los panes y los peces. Claro, Y la conversión del agua en vino, chicos. también. Hoy es el Día Mundial de la prevención de la toma de alcohol, de la ingesta Apa. de alcohol. Así Bueno. A Jesús no le gusta este día. que... Al Jesús histórico. Y ¿Y a los de Babilonia tampoco. quién No. es el apóstol que nombran Pedro y Pablo? ¿O son todos los que sobrevivieron antes? Son los que sobrevivieron... Los que se quedaron en- Los que se quedaron, En sí. Jerusalén. Sí, sí, sí. Sí, algunos fueron martirizados, ¿no? Lamentablemente. Claro, claro. Pero bueno, hasta... Bueno, en el Nuevo Testamento vieron que hay una carta de San Judas, que no es el Judas Iscariote, así que... Es otro. No es otro, es un hermano de Jesús. Se llama ¿Hermano? Judas, sí. O sea, hermano. ¿Hermano? Hermano. Sí, sí, sí. 100%. Sí, sí. ¿Cómo que la Virgen no era virgen y tuvo un hijo y no tuvo otro No, hijo? no, pero eso tiene otra explicación. Tuvo varios hijos. Tuvo unos cuantos hijos. Porque la había Virgen nombrado María. otro hoy. Sí, Santiago. sí, sí. Tuvo una esposa, María. dice la leyenda. Dice la Jesús. ¿Y Biblia. cómo se llamaba? Hay una parte lesbiana de la Biblia. Ok. Un día vamos a venir y vamos a hacer explotar la cabeza a Goya. Sí, sí, ¿Cómo sí. se llamaba la esposa? ¿O no tiene nombre? ¿Será María Magdalena? ¿No era la novia de Jesús, María Magdalena? No sé. No sé. Hay muchas versiones. Ok. Muchas versiones. Bien, yo tengo ganas de saber que podemos hacer la historia de los concilios vaticanos, me gusta. Porque Eso está marcan bueno. la doctrina de la iglesia de acuerdo a los contextos. El Sí, Vaticano II, son que muy es el polémicos, último. Son recontra polémicos. El último es el más progre de todos. Sí. No está en vigencia, El del claramente. 68. 62. ¿Dos? Sí, sí, duró bastante tiempo. Duró ¿no? como 3-4 años. Sí, ah, sí. ok. No, Eh, sí, ¿sabes lo- duran. el concilio, claro, son reuniones entre las Se altas toma su jerarquías. tiempo la iglesia. Claro. ¿Dónde es? ¿En el Vaticano? No, Sí, ese no sé si fue en el... Por la general se hace en Roma, pero... Ese es cuando Juan 23 era papa. Sí, en Bogotá se hizo. Claro, hay uno que es el de Bogotá, el de los curas, pero ese es más tipo... Sí, ese sí. es full tercer mundo. Estoy más perdido que turco en la neblina, literalmente. Frase que nunca me acuerdo por qué se dice así. 5 minutos. No le gustaba la niebla a los turcos. Inchequeable. No, inchequeable, no chequeable. 5 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Nos vamos y volvemos con un poquito de música. No sé, vamos y volvemos rapidísimo. Los variados y nutritivos desayunos de Doblan las Campanas se sostienen. Con la tuya, contribuyente. Por eso te pedimos que entres a www.revistatrinchera.com y contribuyas económicamente con este programa.